Dice Víctor Alejandro, en el caso de los niños indígenas duele hasta la médula. Mi mamá, en paz descanse, siempre soñó con tener mucho dinero para ayudar niñas en esas situaciones. Ella misma creció en la pobreza. Mira, te voy a contar, hay cosas que repito y me perdonan los que ya las han oído, por favor. Mira, yo cuando estoy en el bachillerato, como mi bachillerato lo fundaron refugiados españoles, mis profesores eran refugiados españoles, mis compañeros eran muchos hijos y nietos de refugiados españoles, nos involucramos en el trabajo social en un pueblo que se llama Pilcaya, en Guerrero, prácticamente en la frontera del Estado de México con Guerrero. Y ahí, con el dinero de los ricos de la escuela, yo era el pobre de la escuela, se construyó una secundaria que era la secundaria Cuauhtémoc, en Pilcaya. Tenía 3 aulas, primero, segundo y tercero. Y luego los 3 chicos que tenían las mejores calificaciones en tercero les daban una beca para estudiar en mi escuela, que era una escuela de ricos. Donde sí, yo era pobre, pero los de Pilcaya eran infinitamente más pobres. Con la fresca, además de que pues, tenían una cultura rural indígena, que de pronto trasladarlos al epicentro de la Ciudad de México y meterlos a una escuela muy exigente además, porque se planteaba como una escuela de cuadros. Los que salieran de allí tenían que ser gente, o muchos que salieran de allí, tenían que ser gente influyente en su sociedad. Y lo lograron, ¿eh? Tengo que decir que lo lograron. Ustedes me han visto aquí entrevistando a excompañeros míos como un gran físico o un gran médico como Luis Mochán o un gran médico como José Ramón Fernández Peña. Entonces, estos chicos pues, estaban totalmente peces fuera del agua, ¿no? El que estuvo en mi salón durante los 3 años de bachillerato se llamaba Crisóforo Quirós. Me hice muy amigo de él. De hecho, alguna vez me invitó a su casa, porque era un pueblo además cercano a Pilcaya. Él tenía que caminar, no tanto como 2 horas y media, pues tenía que caminar 1 horita para ir a la escuela, a la secundaria. Y bueno, me llegó a invitar a su casa, que estaba en la ranchería de La Concha. Me enseñó a pescar maíz y pescamos cangrejos de río, y su familia me trató a las 1000 maravillas, como te tratan siempre en el campo mexicano, ¿no? Y Cristóforo no pudo volver al pueblo. ¿Por qué? Bueno, pues estudió una carrera, empezó a emprender. Yo recuerdo que tenía imprentas la última vez que lo vi. Entonces, chico, decía, el pueblo está igual que antes. No hay mucho que hacer. Si no lo hace el gobierno, ¿yo qué puedo hacer? Soy un pequeño empresario que tiene 2, 3 imprentas. Y pues sí, tienes razón. Tú lograste salir de allí gracias a la solidaridad de los ricos de una escuela con cierta visión social, debido a la República Española, pero para sacarlos a todos necesitas acciones de carácter gubernamental, ¿no? Si alguien sabe por ahí por dónde anda Cristóforo Quirós, si anda por allí, dígale que... Y esos niños, en la cabeza de uno de esos niños puede estar el secreto para vencer el cáncer, para tener mejores cosechas, para mejorar la inteligencia artificial, para reducir el gasto energético de las centrales de datos, para que los perritos sean más felices, qué sé yo. En las cabezas de esos niños debe haber muchísimas maravillas para la humanidad. Ya no estoy hablando de que ellos progresen, es que nosotros estamos desperdiciando capital humano con los niños indígenas en América Latina, en Asia o en África, ¿no? Somos imbéciles.